gay, bisexual o de otra orientación sexual. El 52% se declaró bisexual, el 26% gay, el 11% lesbiana y 11% con una orientación distinta como pansexual y asexual. En tanto, otras 909,000 personas conforman la población LGBTI+, por su identidad de género. 35% de ellas se identificó como transexual o transgénero y el 65% con una identidad diversa como no binario o de género fluido. En el caso de las personas lesbianas, gay y bisexuales, el 43% dijo que se dio cuenta de su orientación sexual antes de los 7 años. La cifra se elevó a 62% en la población trans y de identidad de género diversa. El 80% de la comunidad de la diversidad sexogenérica aseguró ser respaldada o apoyada por sus padres. El porcentaje restante dijo que cuando sus padres se enteraron de que eran parte de la comunidad LGBTIQ+, les agredieron o sacaron de casa. La población trans fue la que más reportó que se le obligó a recibir algún tipo de esfuerzo para corregir la orientación sexual y la identidad de género ECOSIG en el 14% de los casos. Para el levantamiento de la primera edición de esta encuesta, se entrevistó en su vivienda a 44,000 personas mayores de 15 años. Punto y contrapunto. Primer tema de hoy, y para debatir nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, querida Lisa. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Aquí andamos dando vueltas con nuestro querido Alfredo Lecona. Ya ahorita les va a decir él mismo, Alfredo Lecona, activista y analista. Alfredo, cuéntanos, ¿cómo estás? Tras de evitar un accidente. ¿Mareador? Dando vueltas. Estoy mareado por estar jugando. Bueno, espero que así ya se pongan serios para el debate. Ahora nos acompaña también Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Ya lo conoces, Eder, bienvenido. Hola, aquí resistiendo la risa. Un programa en vivo, a ver si la pueden controlar. Bueno. Y Frida Gómez, feminista y analista. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, contenta con la hiperactividad del día. Agradezco. Bueno, se necesita para poder debatir los temas que vamos a tocar hoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. A ver, Frida, empiezo contigo, si te parece, porque vaya día, la verdad es que sí es histórico que tengamos cifras. Por primera vez, una encuesta nacional, desde luego reconocer la labor del INEGI para levantar esta encuesta sobre la población y cómo se integra la diversidad sexual y desde luego de género en México. ¿Qué destacarías tú de las cifras? Ya la nota ponía en contexto algunas y sobre todo la importancia de conocer a la población de la diversidad sexual. Totalmente histórico y 3 grandes logros. El primero, que exista esta encuesta. El esfuerzo es muy destacado porque estadísticamente han sido poblaciones excluidas, invisibilizadas y que además de todo, en gran medida había faltado el componente de cuántas personas de la comunidad LGBT existen en nuestro país para integrar políticas públicas que puedan justamente atacar los grandes problemas. Porque a pesar de que este gran paso impulsa la visibilidad, al mismo tiempo nos logra colocar en cuántas personas son las que hoy se encuentran dentro de la comunidad LGBT con conflictos muy grandes, con los grandes retos como desempleo, discriminación y vaya, en el propio sentido de la visibilidad, con la falta de acceso a la salud, a la justicia y por supuesto a condiciones de seguridad. A mí algo que me gustaría mucho destacar sobre esta encuesta, primero es el logro de que también las comunidades en nuestro país podamos dar el paso de asumirnos como lo que somos. Creo que ha sido muy difícil en un país machista, misógino, que una mujer pueda asumirse lesbiana con tanta lesbofobia, que un hombre pueda asumirse homosexual, siendo que culturalmente hay una persecución, y me parece que el esfuerzo que ha tenido el INEGI por visibilizar a comunidades excluidas se remonta desde el momento en el que se crea la categoría de las personas afrodescendientes y que con el paso de irnos reconociendo como comunidades distintas, pues también se abre todo un abanico para reconocer los retos. ¿Qué es lo que yo también destacaría sobre esta encuesta? En la encuesta se demuestra cómo las comunidades LGBTTIQ aún enfrentan graves exclusiones económicas, cómo es que hay una gran problemática que debe de ser resuelta en materia de feminicidio. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer trans, identificada como trans, es víctima de feminicidio? Si es que no tenía un reconocimiento de reasignación sexogenérica, la estadística lo va a tener por homicidio, cuando en realidad hay causas de género y hay posibles delitos de odio que motivaron ese feminicidio. Necesitamos dar el paso de que una encuesta que logre identificar a grupos LGBTTIQ impacte en la política pública e impacte también en la categoría del delito. Las mujeres trans que están siendo asesinadas por
por motivos de género merecen ser reconocidas también como transfeminicidios y como feminicidios. Y aquí tenemos un espacio en el que hace mucha falta poner atención. Y en segundo punto, creo que es muy importante hablar de cómo es que esta estadística nos tiene que hacer normalizar e impactar hacia las empresas. ¿Por qué hay discriminación económica? ¿Por qué hay explotación sexual de las comunidades LGBT? Bueno, porque hay una exclusión de las dinámicas sociales que orillan y que obligan a que la única actividad económica, que además les coloque en riesgo de violencia, violación, muerte y toda una serie de dinámicas muy duras para ellas, pues sea justamente el trabajo sexual. Y creo que esta encuesta nos coloca con todos los elementos para entrar a profundidad en estos temas. Así es, Alfredo, importantísimo, una población históricamente excluida que hoy podemos ponerle algunos números, sin embargo también hay que decir pues que no todas las personas, o no lo sabemos, si realmente se sienten con esta libertad de poderse, digamos, en una encuesta al momento de decir abiertamente revelar su orientación sexual o su identidad de género. Pero creo que sí, desde luego que es un avance muy importante para conocer y ver realmente los retos que están enfrentando día a día, desde el momento en el que lo dicen a su familia, ¿no? Y que también ahí la encuesta hablaba datos interesantes sobre las personas que se sienten pues violentadas, incluso pues las corren de sus casas, ¿no? Así es. Y creo que justo es por ahí donde hay que empezar. Yo leía la semana pasada justo en todo lo de... en el marco de las marchas y demás, como probablemente en Estados Unidos casi el 20%, o sea, 2 de cada 10 personas se pueden identificar con algún, de alguna forma, o tener una identidad distinta a la heterosexual, pero como bien dices, son cifras que se ocultan porque todavía es difícil. Todavía es un país machista, todavía es un país transfóbico, lo vemos, pero en las cosas más tristes que ha tocado contar, ¿no? Creo que es escalofriante. Acá andamos todos por la edad, 35 años, 36 años, es el promedio de vida. Yo bajo un poco el promedio, sí, perdón. 28. Perdón. Pero decía, o sea, para dimensionar que es la edad promedio de una mujer trans en la región. Entonces es la esperanza de vida. Entonces todavía está eso, pero este es el paso necesario, porque al ser la primera vez, pues es la primera vez que se está nombrando y que se está enunciando, y eso viniendo del INEGI, pues ya tiene que ser un llamado. Primero a reconocer esta parte, que creo que es súper importante destacarla. 1 de cada 20 personas se me hace realmente muy bajo, ¿no? Y no quiero que parezca que es a lo mejor la efervescencia de lo que acabamos de ver el fin de semana, de las calles desbordadas, pero un poco sí. Un poco ya no hay ese estigma que hace tantos años, pero todavía falta romperlo, y hay que romperlo con política pública, hay que romperlo con reconocimiento, y que lo haga el INEGI, y que esto ya sea un ejercicio del cual se va a hablar y se va a comentar. También va a empoderar, creo, y debería, ojalá, pienso, a las personas que para la siguiente encuesta pues puedan, o sea, se pueda ver mucho más allá de lo que es este primer ejercicio. Y pues eso, una invitación también creo a las familias. Como para mí la semana pasada fue como muy importante, porque fue muy comentada esta entrevista que le hicimos a Alejandro Poiré, ¿no? Que nos enseñó realmente cómo abrazar en la familia, a pesar de las creencias, a pesar de las afiliaciones políticas y de lo que sea, abrazar a la identidad de las personas y crear, de los hijos, de las hijas, y crear un entorno seguro para que se puedan desarrollar como son. Entonces son todavía pendientes, y son cosas que qué bueno que ya toman este nivel para que empiece cada vez a normalizarse cada vez más, porque es normal. Y creo, Lisa, que el camino pues todavía es bastante largo, y lo vemos primero que nada, y creo que es lo más condenable o rescatable, pues el tema de los transfeminicidios en México, y cómo existe una absoluta discriminación y transfobia contra las mujeres trans, y que eso es México, creo que encabeza, o si no es el segundo país más violento para la comunidad trans. Entonces creo que las cifras van a poner un acento todavía más importante, y por